¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. Este canal que comparto con mis queridos amigos Lucas, Matías, Agustín. Nos encontramos cada tanto los cuatro juntos a trabajar, pero hacemos estas entregas de manera individual para poder trabajar algún autor que hayamos leído cada uno. En este caso, el día de hoy, me voy a dedicar a un libro polémico, un autor polémico también, del análisis historiográfico, del análisis político y demás, que es Emanuel Malinsky, La Guerra Oculta, editado por Omnia Veritas, o Veritas, como ustedes quieran. La Guerra Oculta es un libro que se publicó en los años 30. Emanuel Malinsky era un exiliado ruso luego de la revolución, que tuvo una preponderancia muy interesante en el análisis del momento de la Primera Guerra Mundial y de las circunstancias en las que se dio la revolución. Quiero consignar que este libro, desde todo punto de vista, puede ser objetado por muchísimas personas. ¿Por qué lo digo así? Porque hay una mirada obviamente crítica en torno de ciertos poderes internacionales y de cierto dominio de esos poderes internacionales financieros, a partir de algo que hemos dado en llamar desde hace mucho tiempo, no nosotros, sino todo el mundo, como las conspiraciones, ¿sí? Las conspiraciones secretas que manejan el mundo. Por eso el libro se llama La Guerra Oculta. Se refiere a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, momento en el que Malinsky ve, eso lo comparto, momento en el que Malinsky ve el fin de un mundo, que luego la Segunda Guerra Mundial, que él no llegó a ver, va a desarrollar de otra manera, pero sí fundamentalmente consignar que lo que analiza Malinsky es ese fin de un mundo, es la destrucción de los últimos imperios que sostienen un orden, entre comillas, tradicional, y ya podríamos decir, en algunos casos, en decadencia, sobre todo Austria-Hungría, que parece ser el último reservorio de algo, intentando frenar este mundo moderno capitalista y en todo sentido colonialista. Recordemos que fue la única potencia europea que no aceptó tener colonias en el reparto del Tratado de Berlín de 1878. Y también suma a este grupo el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, por supuesto, y las potencias centrales, contra las que se presentan los grandes intereses financieros internacionales, representados por los aliados, la Entente cordial, podríamos decir, es decir, Inglaterra y Francia fundamentalmente, dos países dominados, de acuerdo con el análisis de Malinsky y de muchos otros historiadores, por la masonería internacional. Las potencias capitalistas, fundamentalmente designadas para la destrucción de estos países que podían ofrecer un modelo económico, político y social diferente en ciertos aspectos, y por supuesto las tentativas que se hicieron para su definitivo destrozo. El libro se divide en 18 capítulos, uno que parte ya desde sus análisis en el siglo XIX. Él habla fundamentalmente del último europeo que existió, que es el príncipe de Metternich, que como ustedes saben fue el canciller de Austria durante muchísimos años, el vencedor de Napoleón Bonaparte, por otra parte, se podría decir, quien desarrolló el Congreso de Viena, quien planteó una Europa equilibrada, en cierto modo, de acuerdo con esta mirada, y fundamentalmente quien supo hacer entender que frente a los enfrentamientos locales que se podían dar, o sea, Austria contra Alemania, Alemania contra Francia, Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra Rusia y demás, lo que había que lograr era justamente una mancomunidad, no una Unión Europea, sino un respeto por los
estados conformados de acuerdo con un pacto común, la Santa Alianza, como se la conoció históricamente. Por eso es muy interesante lo que él plantea en el primer capítulo, el último europeo, la Santa Alianza y el último europeo, cuando él ve un carácter casi épico de esta lucha de Metternich contra un mundo que está siendo inficionado por el nacionalismo, nacionalismos que lamentablemente encerraban detrás una cantidad de intereses económicos internacionales que buscaban en esa separación, en esa fragmentación, en esa libanización, podríamos decir, ¿no? En esa destrucción de los grandes imperios, la posibilidad de introducir sus intereses y dominar esos países. La revolución de 1848, muy bien analizada como primera revolución mundial, el carácter enormemente subversivo, es decir, absolutamente criminal en torno del orden tradicional, valga decir no del antiguo régimen, porque el antiguo régimen, como ustedes saben, tuvo enormes injusticias, sino la idea de un orden equilibrado. Incluso los errores cometidos por los distintos gobernantes que, creyendo que defendían ese orden, en realidad se estaban entregando al nuevo orden. Un análisis pormenorizado de los conflictos de Francia, los errores de Napoleón III, o mejor dicho, sus políticas directamente, que supuestamente llevaban a un equilibrio a Francia, pero que en realidad la entregaron al dominio económico internacional. Y fundamentalmente, bueno, la historia de la Comuna, por supuesto, lo que esto significó como un primer ensayo, y fundamentalmente la historia de Rusia, la historia de su patria, ¿no? Cómo Rusia podría haber cambiado su historia si el conde Stolypin, el gran, vamos a decir así, primer ministro de Nicolás II en determinado momento, no hubiese sido asesinado por esos mismos intereses disfrazados de intereses obreros. Porque aquí viene el tema. La revolución rusa es financiada por los grandes intereses financieros internacionales. Y ustedes dirán, pero esto es una contradicción. El comunismo supuestamente venía a terminar con todo ello. Bueno, por eso la guerra oculta. Emanuel Malinsky desbroza los intereses internacionales que hay detrás de la revolución rusa. Por supuesto, el carácter enormemente expoliador, ¿no? El carácter, la vuelta de tuerca que significa cierto socialismo o bolchevismo, en torno del capitalismo, no es ni más ni menos que su hijo, en algún sentido. La conversión del ser humano a una máquina material, toda destrucción de la trascendencia, como bien lo sabemos, y fundamentalmente todo ello alimentado con un batiburrillo de nacionalismos, de intereses nacionales, de intereses de clase, que en principio a ustedes les parecerá un tanto caótico, pero que quiero resaltar que no tiene nada de caos. Todo esto, tanto por un lado o por el otro del arco ideológico, significó el fin de un orden tradicional, ya lo digo, herido de muerte, por supuesto, en muchos sentidos, y fundamentalmente aceptando las nuevas tendencias con enorme error, ¿no? De parte incluso de los grandes gobernantes en ese sentido, llevando un mundo de tecnificación y de maquinaria criminal notable, como después Ernst Jünger nos haría marcar muy claramente en la movilización total, para llegar al triunfo definitivo de una revolución que, en algún sentido, cuando analiza en 1919 la conformación del gobierno de la nueva Rusia, se determinan todos esos intereses a la clara. Hay un epílogo de este libro muy interesante que desarrolla Eduardo Longo, un pensador italiano del siglo XX, que lo llama un libro maldito. La guerra oculta es un libro maldito en muchos aspectos. Toca temas muy caros a ciertos problemas y a ciertos conflictos en torno de lo ideológico. Pero valga decir que este libro está escrito previamente a toda la Segunda Guerra Mundial y a todos los hechos
de los totalitarismos que luego dominarían a Europa a partir de los años 20-30, por decirlo de una manera. Lo que Malinsky viene a resaltar es que se ha destrozado un orden para establecer un orden de explotación. Sí, un orden de explotación. Un orden financiero que es increíble, lo escribe en un momento muy particular, previo a todos los organismos internacionales que luego llegarían, como por ejemplo el Banco Mundial, o el mismo, ¿no? Bretton Woods estaba muy lejos en ese sentido, o el Fondo Monetario Internacional, que se convirtieron en organismos de control de un lado y de otro, en muchos sentidos. Y con acuerdos que sonrojarían a muchos idealistas a la violeta de todos estos aspectos. Lo increíble es que los líderes internacionales, Clemenceau, Lloyd George, todos los hombres de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Foch, etcétera, etcétera y demás, cayeron en la convicción de que desarmar esos imperios les iba a dar la posibilidad de justamente consignar una paz. Mentira. Eso fue camino a la Segunda Guerra Mundial. Pero en segundo lugar, lo que verdaderamente interesaba era la dominación financiera de los territorios que habían sido reacios a esa dominación financiera. Sobre todo el Imperio Austrohúngaro, sobre todo Rusia, que estaban desarrollándose de otra manera, no entrando en el sistema de explotación colonial al que habían entrado las potencias occidentales, por llamarlas de una manera. El espíritu de los movimientos revolucionarios que supuestamente encerraban un enorme ataque al orden capitalista internacional, en el fondo vinieron a afianzarlo. Los intereses internacionales que bancaron, y ahí viene uno de los temas grandes polémicos de este libro, bancaron la Revolución Rusa, está narrado cómo Lenin viaja desde Suiza a Rusia en trenes alemanes, bajo el imperio. No son ni más ni menos que la idea de debilitar a una Rusia para ganarle militarmente, pero a la vez provocar el ingreso clave de todos los factores que lleven a la destrucción definitiva de un determinado orden. Rusia había sido vencida militarmente y eso fue uno de los grandes errores de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, según el análisis de Malinsky. También hay que tener en cuenta la incapacidad de los gobiernos provisionales, el gobierno de Kerensky, y la oportunidad que vieron los grandes dirigentes de la naciente Unión Soviética en este sentido. El libro termina con una serie de apéndices, prospecciones en torno de lo que se anuncia en ese momento. Es un libro maldito para muchos porque está marcando justamente lo que luego va a venir, que es la dominación del capital internacional por sobre todo el mundo. Debo consignar que no es un libro agradable de leer, porque lamentablemente 100 años después se confirma lo que dijo. No está planteando un programa, está haciendo un análisis minucioso de la realidad del momento, y en algún sentido podríamos decir que también intuye los hechos que posteriormente van a ocurrir, porque hay un poder internacional en ese sentido que busca el dominio y la destrucción de las sociedades que se planteen una alternativa distinta al orden capitalista internacional. Sea este capitalismo privado, sea este capitalismo mixto, sea este capitalismo de Estado. Porque en el fondo son todos hijos de del mismo iluminismo, de las mismas ideas surgidas luego de la Revolución Francesa. ¿Quién se dio cuenta de esto? Metternich, dice Malinsky. Y en ese momento no supieron entender lo que Metternich estaba planteando, que era una fusión metiendo, por supuesto, teniendo en cuenta que Gran Bretaña ya estaba absolutamente entregada al dominio internacional y que es la herramienta del dominio internacional, o lo fue en el siglo XIX, para hacerlo luego Estados Unidos, del gran capital internacional, al cual le vino muy bien la destrucción de los imperios centrales y fundamentalmente
de Rusia también, como lo demuestra Malinsky. Se consigue fácilmente. Está editado por Omnia Veritas. Pero quiero hacer una aclaración respecto de esta edición. Debo decirlo porque no puedo ser tan condescendiente. Es muy linda la edición, el papel, el color y demás, pero es pésima la edición del texto. Palabras unidas, frases absolutamente descolocadas, faltan letras, hay errores de ortografía impresionantes que evidencian que el texto ha sido editado sobre la base de vamos a decirlo así, de un PDF, ¿no?, que no ha sido revisado. Lo lamento por Omnia Veritas, que está haciendo una tarea muy interesante en este sentido, porque está dando a conocer un libro que, como digo, tiene mucho de malditismo, pero por supuesto que se puede leer y demás, sobre todo para lectores avesados al castellano. Si tienen al castellano como segunda lengua, no se los recomiendo, ya que hay frases absolutamente unidas, sin ningún tipo de separación, errores de ortografía, palabras que deberían tener una determinada separación que no la tienen, tipos de letra cambiados, bueno, en fin. Pero más allá de eso, la lectura del libro se vuelve necesaria e interesante. Polémico, Emanuel Malinsky. Falleció hacia los años 30, ahora no tengo la fecha exacta de su muerte aquí a mano. Sí que lo publicó en 1936 con en la editorial de Gabriel Bechesne de París, junto con Léon de Ponsens, que era un noble francés, quien adhirió a muchos de los puntos de este libro. Las alusiones a todas las sociedades secretas y ocultistas que se manejaron en ese momento, digo sociedades secretas para simplificar, ¿no?, que adherían a esta destrucción masiva, y los datos claves de análisis que demuestra Malinsky. ¿Por qué es un libro maldito? Porque está tocando a intereses internacionales que, recubiertos de cierta bondad y de cierta corrección política, obviamente no hacen más que obtener su propio beneficio personal. La guerra oculta. Emanuel Malinsky. Omnia Veritas. Personas de Omnia Veritas, bueno, revisar el texto. Es una pena, porque tiene muy lindo papel, tiene muy buena, es hermoso el dibujo de tapa y demás, pero por favor, revisen la edición. Gracias a ustedes, nos estamos viendo pronto en este nuevo canal, en los otros, y les deseo lo mejor, y como siempre les digo, vamos adelante en torno de lecturas que en este caso estamos realizando de manera separada, Lucas, Agustín, Matías y yo, humildemente, para poder acercarles algunos autores que no están en las primeras filas de las estanterías de muchas librerías. Adiós. Gracias.